porque estamos comprometidos con las noticias. A partir de este momento, lo que necesitas saber, lo que debes conocer, lo encontrás acá. Esto es 36 Noticias por Canal 9. Somos el resumen más completo de las principales noticias de la jornada. 36 Noticias por Canal 9. Nacionales. Inauguraron la unidad de terapia intensiva del Hospital Provincial Vicente López y Planes. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al intendente general Rodríguez, Mauro García, el ministro de Salud, Daniel Golan, y el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Agustín Simone, inauguraron unidades de terapia intensiva en el Hospital Interzonal General de Agudos Vicente López y Planes. El intendente de general Rodríguez, Mauro García, se refirió al respecto. Como se ha terminado este pabellón Atucha, que es un pabellón histórico de la terapia intensiva de nuestro Hospital Vicente López y Planes, que hoy realmente está completamente funcional y en condiciones inmejorables para poder recibir no solamente a los vecinos de General Rodríguez, sino también a todos los vecinos de la región. Deportes. En Racing, Alexis Soto y Thiago Banega dieron positivo en la vuelta a los entrenamientos. Ambos jugadores son asintomáticos y están aislados en sus respectivos domicilios. El resto del plantel retomó las prácticas en el predio auxiliar de Avellaneda. Los futbolistas de Racing, Alexis Soto y Thiago Banega, dieron positivo en coronavirus en los estudios realizados al plantel albiceleste, según informó la institución de Avellaneda. Ambos jugadores del primer equipo académico no presentan síntomas y se mantendrán en aislamiento obligatorio hasta que logren la recuperación absoluta. Internacionales. Un tiroteo cerca de la Casa Blanca interrumpió la conferencia de prensa del presidente Donald Trump. El tiroteo ocurrió en la esquina de calle 17 y Pennsylvania Avenue, en las afueras del terreno de la Casa Blanca y cerca del Parque Lafayette. El presidente estadounidense Donald Trump debió interrumpir una conferencia de prensa sobre el coronavirus por un tiroteo en cercanías de la Casa Blanca. A los pocos minutos de iniciada la conferencia de prensa, un miembro del servicio secreto interrumpió al mandatario y se acercó para decirle al oído: «Señor, simplemente vamos a tener que salir». Se pudo escuchar al agente secreto que vino y le dijo al oído: «Señor, vamos a tener que retirarnos simplemente», y el presidente, sin explicación mediante, obedeció la orden de salir al agente y se retiró abruptamente de la sala de reuniones sin brindar ninguna explicación. Deportes. Russo dirigió la práctica de Boca, Soldano está cerca y Hurtado se fue a Brasil. En la primera jornada de entrenamientos, el único ausente fue Agustín Almendra, a quien el sábado le dio positivo un test de coronavirus. Por otra parte, el colombiano Edwin Cardona podría regresar al club Xeneize en los próximos días. El entrenador de Boca, Miguel Russo, efectuó este lunes el testeo de coronavirus y desde una carpa especial, debido a que es paciente de doble riesgo, supervisó la primera práctica del plantel Xeneize después de casi 5 meses en el Centro de Estudiantes de Ezeiza. Internacionales. La necesidad de dólares es la principal debilidad del resiliente sistema político libanés. Tras la renuncia del gobierno, la politóloga Karin Lahut Tatar describió un escenario sin salida clara para la profunda crisis que atraviesa su país y destacó que frente a una dirigencia política que ha demostrado indiferencia hacia lo que pasa en las calles, la única forma de forzar un cambio real es a través de la necesidad de dólares del Estado. En una entrevista, la profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Jean Joseph de Beirut, Karin Lahut Tatar, identificó al movimiento islamita Hezbollah como la fuerza política más poderosa del país que posee la llave para cualquier cambio y analizó 3 posibles salidas a corto plazo. Una de ellas es la capacidad de tener dólares en el país. Provinciales. COVID-19, informe diario de la situación en la provincia. El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba informa que en el día de ayer lunes se confirmaron 170 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 89 tienen domicilio en la ciudad de Córdoba capital, 1 en Embalse Calamuchita, 1 en La Calera Colón, 1 en Unquillo Colón, 6 en Villa Allende Colón, 4 en General Cabrera, Juárez Selman, 1 en General Dehesa, Juárez Selman, 2 en Camilo Aldao, Marcos Juárez, 2 en Corral de Bustos, Marcos Juárez, 3 en Inrivil, Marcos Juárez, 1 en Los Urgentes, Marcos Juárez, 1
en Marcos Juárez, 4 en Villa Carlos Paz, Punilla, 3 en Cosquín, Punilla, 1 en Cuesta Blanca, Punilla, 1 en San Antonio de Arredondo, Punilla, 4 en Río Cuarto, 3 en Vicuña Maquena, Río Cuarto, 10 en Uncativo, Río Segundo, 3 en Altagracia, Santa María, 1 en La Bolsa, Santa María, 2 en Malagueño, Santa María, 5 en Oliva, Tercero Arriba y 1 importado de Santa Fe. Además, se notificaron 3 fallecimientos por COVID-19 en la provincia de Córdoba, correspondientes a 2 hombres de 82 y 66 años y una mujer de 88 años. Las 3 personas tenían residencia en la ciudad de Córdoba, se encontraban internadas y presentaban antecedentes de patologías previas. Hasta la fecha, en la provincia de Córdoba, se han producido 71 decesos vinculados a COVID-19. Locales. Reunión con gastronómicos y hoteleros. El intendente Juan Manuel Llamosas se reunió con los representantes de los sectores hoteleros, gastronómico y comercial para actualizar el estado de situación de la ciudad y evaluar las últimas acciones ejecutadas. En la ocasión, se refirieron a la importancia de extremar las medidas sanitarias y redoblar los esfuerzos preventivos para combatir la pandemia de coronavirus en la ciudad. También se recordaron las disposiciones obligatorias vigentes para quienes asisten a los locales gastronómicos y se repasaron las medidas económicas anunciadas la semana pasada para aliviar a quienes se desempeñan en actividades comerciales no autorizadas. Una reunión bastante importante teniendo en cuenta que nos presentó todas las medidas económicas que van destinadas a aquellos sectores que han estado parados, el tributo de comercio e industria, o la parte inmobiliaria, o la parte automotriz, aquellos bienes que están afectados a cosas esenciales o que han estado paradas y que lógicamente no van a tributar. Y luego, lógicamente, también el tema del seguimiento por parte del COE y por parte de las instituciones y del municipio, de cómo podemos colaborar y trabajar para seguir fortaleciendo el control de los protocolos, y también ahora con la APP que ha generado la municipalidad para poder cargar todos los casos de las personas que se trasladen por algún motivo a Río Cuarto. Estuvo la Cámara de Hoteleros, estuvo el gremio de gastronómicos también, y el centro comercial con sus distintas cámaras, y presentamos, como te decía, un detalle pormenorizado de las medidas económicas que significan un esfuerzo importante que hace el municipio con exhibiciones a todos los rubros no flexibilizados, desde el mes retroactivo, el mes de abril, hasta un mes después de habilitada la actividad. Y cuando hablo de exhibición hablo de que no se va a cobrar el impuesto, porque en otros lugares o en otros ámbitos se ha establecido diferimientos de pagos. Bueno, en este caso nosotros lo que hemos hecho directamente es eximir, es decir, no cobrarle a las actividades que no están trabajando, retroactivo a abril, hasta un mes después de la habilitada la actividad. Y esto incluye el impuesto automotor, la contribución inmobiliaria, la contribución de agua y cloacas, y también la eliminación del mínimo de comercio e industria hasta diciembre. Cada uno de los comerciantes expuso lo que verdaderamente quería poner en vigencia para que la gente se vaya dando cuenta de cómo hay que empezar a cuidarse y de qué forma nos tenemos que cuidar. Yo creo que es muy bueno todo, y para que todos reflexionemos también, no solamente la gente, sino también los empresarios, en donde nos pongamos todos a trabajar en lo que corresponde y que cuidemos nosotros también a la gente, para que la gente también tenga esa seguridad de que cuando va a comer a algún lugar tenga la tranquilidad de que estamos cumpliendo con todas las normas de protocolo, ¿no? Provinciales. El COE sigue firme y no permitirá reuniones familiares por el Día del Niño. El director del Centro de Operaciones de Emergencias COE, Juan Ledesma, reiteró que no están ni estarán habilitadas dichas reuniones y que no se evalúan nuevas flexibilizaciones. La prohibición de las reuniones sociales está dispuesta hasta el domingo 16 de agosto, inclusive por el Día del Niño, que queda dentro de este periodo. Estamos evaluando el impacto que ha tenido el fin de semana largo del Día del Amigo y creemos que ha generado una cantidad de casos actuales en Córdoba. Uno de los factores está vinculado a las reuniones sociales que hubo en esos días, explicó Ledesma al respecto. Locales. Nuevo caso de COVID en la ciudad es un joven que presentó síntomas. Las autoridades están investigando dónde se contagió, ya que el hombre no viajó fuera de Río Cuarto. Hisoparon a 5 contactos estrechos. Desde el viernes hasta ayer se registraron 6 infectados a nivel local.
Un joven de alrededor de 30 años fue diagnosticado con COVID-19 en nuestra ciudad. Así, Río Cuarto acumuló su caso número 19 desde el inicio de la pandemia. Se trata de un hombre que presentó síntomas leves y que fue hisopado el pasado sábado. Esta persona no tiene vínculos con los pacientes notificados el último fin de semana. Fuentes oficiales indicaron que el joven no viajó fuera de Río Cuarto. A la vez señalaron que hisoparon a 5 contactos estrechos. Provinciales. El FPA desbarató una banda que operaba en el departamento Punilla y hay 4 detenidos. Luego de diversos llamados al Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal, personal del FPA realizó 4 operativos en las localidades de Vialet Macé y Comuna San Roque. Allí se detuvo a 4 sujetos mayores de edad por presunta venta de drogas, además de desarticular 3 puntos de expendio de drogas. Efectivos del FPA incautaron varias dosis de cocaína, marihuana, un arma de fuego calibre 38 y dinero en efectivo por 37.000 pesos, entre otros elementos relacionados también al fraccionamiento y comercialización de sustancias ilícitas. Cabe destacar que, según investigaciones, los detenidos, 35, 34, 32 y 23 años, formarían parte de una banda dedicada a la venta de estupefacientes en las localidades de Vialet Macé y San Roque. A su vez, para realizar las tranzas, utilizaban la modalidad de delivery. Nacionales. En Buenos Aires se está viviendo más intensamente la pandemia que en el resto del país. En Buenos Aires, 50 municipios se encuentran en fase 5, 48 en fase 4 y 37 en fase 3. Un total de 50 municipios del interior de la provincia de Buenos Aires transitan la fase 5 de aislamiento con la mayoría de sus actividades habilitadas, mientras que otros 48 permanecen en la etapa 4 y los restantes 37 que integran el área metropolitana siguen en fase 3. Carlos Bianco, el jefe de gabinete bonaerense, se refirió al tema. De ninguna manera están permitidos los deportes en general y el tenis en particular. Vemos muy difícil con este nivel de casos, con este nivel de incremento de la ocupación de las camas de terapia intensiva, poder hacer una flexibilización para varios deportes, obviamente, porque también sería injusto, además, pensar en unos sí y en otros no. La producción hoy, no me refiero al comercio, sino la producción está funcionando al 100% en toda la provincia, no hay ningún tipo de restricción. Producción de bienes, a eso me refiero. En primer lugar, estamos en lo que nuestro gobernador llamó una cuarentena o un aislamiento / distanciamiento intermitente. Por lo tanto, un retroceso es una posibilidad. Deportes. Argentinos Juniors confirmó 3 casos positivos de coronavirus. Se trata del delantero Lucas Ambrogio, el mediocampista David Salazar y un empleado de mantenimiento. Argentinos Juniors confirmó 3 casos positivos de coronavirus, todos asintomáticos, y ya cumplen con el aislamiento correspondiente bajo la observación del cuerpo médico del club. Internacionales. Coronavirus en el mundo. Desaceleración del número de nuevos casos, pero crece la cifra de muertos. La Organización Mundial de la Salud advirtió que los más de 19.7 millones de casos globales de coronavirus parecen haber ralentizado ligeramente en contraste con la cifra de nuevos fallecidos diarios, que aumenta de 5.000 a 6.000 cada 24 horas y al día de hoy alcanza 728.012 decesos en todo el mundo. El continente americano sigue siendo el más afectado por la pandemia, con 10.5 millones de casos y 388.000 muertes, de los cuales 215.000 decesos corresponden a países latinoamericanos. Provinciales. Alerta por el brote en Maquena con 25 nuevos casos y ya acumula 64 contagiados. Tras brindar las cifras actualizadas sobre la propagación del COVID-19, anoche la municipalidad emitió un decreto que disponga la prórroga de aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el próximo martes 18 de agosto. El brote de coronavirus en Vicuña Maquena volvió a marcar un pico tras reportarse 25 nuevos casos positivos de COVID-19, todos correspondientes a contactos estrechos de los primeros diagnosticados. Así, la cifra actual de contagiados es de 64 personas desde el inicio de la pandemia. Ante este panorama crítico, el gobierno municipal dio a conocer anoche el decreto por el cual dispone la prórroga de aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el martes 18 de agosto.
Locales. El invierno da pelea en Río Cuarto. Aunque dio una tregua, el invierno no se ha ido y recuerda su presencia en territorio provincial. En un martes que arrancó con mucho frío en nuestra ciudad tras varias jornadas que parecían anticipar la llegada de la primavera. La jornada arrancó con -2 grados 4 décimas bajo cero y a las 9 subió a -1 grado 2 décimas bajo cero, de acuerdo a los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional para este martes 11 de agosto. Muy frío y con cielo ligeramente nublado, los riocuartenses arrancamos este nuevo martes de cuarentena con una sensación térmica que alcanzó los 6 grados bajo cero, de acuerdo a la estimación del Servicio Meteorológico Nacional. Provinciales. Ballesteros Sud inauguraron ramal de gas natural. En el marco de las obras que la provincia viene llevando a cabo para brindar gas natural a todos los cordobeses, este lunes el gobernador Juan Schiaretti participó vía conferencia virtual de la inauguración del ramal de alimentación de gas natural de Ballesteros Sur. Al respecto, indicó que ha asumido el compromiso de que íbamos a hacer la obra más allá de las dificultades por las cuales viene atravesando nuestro país y la provincia desde hace ya más de 2 años, que se han profundizado en el curso de este año, y es una gran alegría porque pudimos cumplir con la palabra empeñada y llegar con el gas natural. Una excelente noticia para todos los habitantes de Ballesteros Sur, y en poco tiempo más, como hablábamos con la jefa comunal, vamos de seguro a iniciar en conjunto con el gobierno de la provincia la construcción de la red domiciliaria que le va a permitir ahí sí Ballesteros Sur pueda conectarse a esta estratégica obra de gasoductos troncales que ha hecho que Córdoba sea la provincia con mayor infraestructura gasífera de todo nuestro país. Nacionales. El presidente Alberto Fernández celebró que la mujer participe de la obra pública. El presidente Alberto Fernández celebró que la mujer participe de la obra pública junto con los hombres y que luche por sus derechos, de los cuales se manifestó su defensor, al anunciar hoy políticas para el desarrollo de la obra pública con perspectiva de género. Que la mujer participe junto al hombre en la obra pública, yo es algo que lo celebro realmente. Que la mujer ponga todo su empeño por ganar los mismos derechos que tiene un hombre, yo lo celebro. Y voy a ser el primero que va a estar junto a ellas reconociéndole esos derechos. Porque no quiero vivir en una sociedad de ciudadanos de primera y ciudadanas de segunda. Quiero vivir en una sociedad con ciudadanía más allá de la identidad de género. Deportes. La Federación Australiana de Rugby propone un torneo para sustituir al Super Rugby. Se planteó realizar un torneo que agrupe a los 8 mejores equipos de Australia, Argentina, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Japón para sustituir al Campeonato del Hemisferio Sur interrumpido por la pandemia de coronavirus. La Federación Australiana de Rugby propuso un torneo que agrupe a los 8 mejores equipos de Australia, Argentina, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Japón para sustituir al Super Rugby, Campeonato del Hemisferio Sur interrumpido por la pandemia de coronavirus. Internacionales. En Bielorrusia, una candidata opositora rechaza el resultado y se considera vencedora de las presidenciales. El equipo de campaña de Tijanovskaya asegura que los datos que recibieron desde las mesas electorales en otras regiones del país muestran que la candidata obtuvo el 70 y 80% de los votos. La candidata opositora Svelena Tijanovskaya rechazó el lunes los resultados de las elecciones presidenciales en Bielorrusia que dieron la victoria al presidente Alexander Lukashenko por un contundente 80% de los votos. Nacionales. En plena pandemia volvieron las clases presenciales en San Juan. Las clases presenciales volvieron ayer en la provincia de San Juan, lo que fue considerado como histórico por tratarse de la primera jurisdicción de la Argentina que retoma sus actividades en las aulas en medio de la pandemia de coronavirus. El ministro de Educación de San Juan, Felipe de los Ríos, se refirió al tema. San Juan vuelve en 14 departamentos con una modalidad acotada en la presencialidad. Pero detrás de nosotros y de estos chicos, de estos docentes que van a hacer el esfuerzo de retomar un segundo cuatrimestre con toda la complejidad de la pandemia, sin lugar a dudas nos va a dejar abierta la oportunidad para que Catamarca y otras provincias como Santiago del Estero y quizás en el futuro inmediato todas las jurisdicciones podamos tener de nuevo en actividad el sistema formativo. Internacionales. El coronavirus retrocede en Cataluña con la estrategia de rastreo agresivo.
El Ministerio de Sanidad informó que 1.486 nuevos contagios en las últimas 24 horas incrementan a 22.955 infectados en 7 días. Cataluña, Aragón, País Vasco y Madrid son los lugares más afectados. Las autoridades sanitarias de Cataluña ampliaron los test masivos en zonas de la provincia de Barcelona, donde los rebrotes no están focalizados en un ámbito concreto, con la intención de cortar la transmisión mientras mejoran los datos de los casos activos en la norteña región de España. Nacionales. Quirós dijo: estamos en promedio de 1.100 casos diarios demasiados para bajar la guardia. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que la curva de casos de contagios de coronavirus está muy madura en la ciudad de Buenos Aires, pero aclaró que hay un promedio de 1.100 casos por día demasiados para bajar la guardia, a la vez que consideró pertinente y correcto el nuevo modo de contabilizar pacientes recuperados de coronavirus que estableció el gobierno nacional. Que la curva de la ciudad está madura y es una cuestión de pocas semanas de empezar a descender, lo que no significa que hemos resuelto nada, ni que se pueda liberar nada, ni que tengamos que relajarnos, porque empezar a descender no significa que el problema esté resuelto, porque todavía estamos, como bien decís vos, en un promedio de 1.100 casos por día. Cuando uno toma el promedio de los últimos 5 días, el promedio en que estamos ahora es en 1.100 casos, entonces es demasiados casos como para bajar la guardia, para tranquilizarse, para pensar que acá algo se resolvió. Internacionales. Renunció el gobierno libanés y la crisis crece sobre los escombros de Beirut. El primer ministro Hassam Diab dirigió un mensaje a la nación en el que denunció a los sectores que obstaculizaron a su gobierno y tuvieron responsabilidad en las 2 masivas explosiones que devastaron a Beirut. A casi una semana de las explosiones que arrasaron con parte de Beirut, el primer ministro del Líbano, Hassam Diab, renunció y acusó a la élite del país de haber obstaculizado su gobierno para tapar sus errores y su responsabilidad en la devastación en la capital, lo que alimentó aún más la incertidumbre y los reclamos de cambio en las calles. Nacionales. El presidente Fernández advirtió que estamos en el peor momento y pidió mayor responsabilidad. Debemos ser muy cuidadosos, no tenemos el tema resuelto, estamos muy lejos de resolverlo, dijo el mandatario, y afirmó que es muy cauto sobre los pronósticos de la evolución de la economía para el año que viene. El presidente Alberto Fernández se mostró muy preocupado por el aumento de casos de coronavirus y consideró que el país está atravesando el peor momento de la pandemia, por lo que insistió en pedir a la sociedad mayor responsabilidad, ya que todavía estamos muy lejos de haber superado el problema. Deportes. Independiente vuelve a las prácticas luego de un convulsionado receso. El equipo conducido por Lucas Pusineri comenzó el primer turno de trabajo desde esta mañana con 2 grupos de 5 jugadores que se dividieron en 2 canchas del predio de Villa Domínico. El plantel de Independiente volvió a las prácticas luego de un convulsionado receso en el que se produjeron importantes bajas de cara al reinicio de la temporada. El equipo conducido por Lucas Pusineri comenzó esta mañana el primer turno de trabajo desde las 9 de la mañana con 2 grupos de 5 jugadores que se dividieron en 2 canchas del predio de Villa Domínico. Internacionales. En el Reino Unido se perdieron más de 730.000 puestos de trabajo por la pandemia. Los trabajadores de más de 65 años, los más jóvenes, los autónomos y los trabajadores a tiempo parcial y los menos calificados fueron los más afectados. Un total de 730.000 puestos de trabajo se perdieron en el Reino Unido entre marzo y julio debido a la pandemia de coronavirus, alcanzando mínimos históricos tanto el año como en el trimestre, según cifras oficiales. En el último trimestre, que comprende mayo a julio, unos 220.000 trabajadores perdieron sus empleos, la mayor caída si se compara con el mismo periodo de la crisis financiera del año 2009. Nacionales. En el Congreso, la clave es avanzar contra la inseguridad como política de Estado, dijo Massa. El presidente de la Cámara de Diputados pretende crear una agencia de seguridad tripartita para la región metropolitana para tener una mayor coordinación en el uso de todas las fuerzas federales y jurisdiccionales en el AMBA. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró que avanzar en la lucha contra la inseguridad como política de Estado es clave y dio detalles del proyecto que impulsa para crear una agencia de seguridad metropolitana. Se plantea un abordaje metropolitano de la seguridad unificado en la acción para que la policía pueda actuar y detener y la justicia después no tenga excusa y cumpla, para lo cual hay que dotar definitivamente de tecnologías a toda el área metropolitana, explicó Massa.
Deportes. La Juventus negoció la rescisión del contrato del Pipita Higuaín. El delantero tiene contrato con el equipo italiano hasta junio del año 2021, pero ya recibió también propuestas para continuar su carrera, una de la Fiorentina y otra de un club del MLS de Estados Unidos. La comisión directiva de la Juventus, equipo campeón de Italia por 9º año consecutivo, pero eliminado de la Liga de Campeones prematuramente en octavos de final, está dispuesta a negociar la rescisión del contrato del delantero argentino Gonzalo Pipita Higuaín, que vence en el año 2021, según publicó la prensa italiana. Internacionales. Netanyahu dijo que Estados Unidos frenó su plan de anexionar colonias en Cisjordania. El mandatario destacó asimismo los últimos movimientos de Estados Unidos a favor de Israel y destacó el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los altos del Golán. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que aún no ejecutó su plan de anexionar los principales asentamientos en Cisjordania porque Washington, su principal aliado en esta iniciativa, lo está frenando. Ahora estás completamente informado. Esto fue 36 Noticias por Canal 9.